Esto es lo que está pasando ahora mismo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Nuevo acto multitudinario del Papa León XIV, esta vez con la comunidad diocesana. En lo que suele ser el terreno de juego se ha instalado un escenario desde el que se va a dirigir a los asistentes. Pero antes, esta mañana y por primera vez en la historia, el Papa ha estado en el Congreso, donde los diputados le han dedicado una ovación de 7 minutos después de escuchar sus palabras. Buenas tardes. El discurso de León XIV en el Congreso ha sido muy ovacionado, ya lo han visto. El pontífice ha criticado la polarización política, ha hecho una defensa de la búsqueda del bien común y ha reprochado la discriminación hacia los inmigrantes. Pero no solo eso, porque el Papa también ha hecho varias referencias a la historia de Castilla y de Salamanca. Ya habían sido varias las referencias en este viaje del Papa a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz, ambos doctores honoris causa por la Universidad de Salamanca, pero ella además se ha referido a la profundidad del pensamiento de Miguel de Unamuno y sobre todo ha subrayado la impronta de la Escuela de Salamanca y de pensadores como Francisco de Vitoria que defendieron la dignidad de toda persona. Aquí en las Cortes ya está todo preparado para que mañana se celebre el debate del que saldrá investido presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, una jornada que comenzará a partir de las 12 del mediodía con el discurso del propio Mañueco. Ya por la tarde será el turno de los diferentes grupos políticos. Se espera que la votación comience a partir de las 8. El precio de la vivienda sigue sin tocar techo. En el primer trimestre del año se ha disparado un 15% en Castilla y León. En unos minutos analizamos cómo está el mercado inmobiliario. Mañana, a estas horas, quizás algo más tarde, en las Cortes de Castilla y León se estará produciendo la votación de la que saldrá investido Fernández Mañueco como presidente de la Junta. Será posible gracias al pacto que han acordado PP y Vox. Ya después, de cara al jueves, lo veremos jurar el cargo por tercera vez en su trayectoria. Aquí mañana Alfonso Fernández Mañueco se someterá a su tercer debate de investidura como presidente de la Junta. Lo hace tras alcanzar ese acuerdo de gobierno con Vox. El líder de los populares contará con los votos a favor de su partido, 33 escaños a los que se sumarán los 14 de los de Abascal. Por su parte, la oposición votará en contra. Por Ávila todavía no ha decidido qué va a hacer con su voto. Una jornada que comenzará a partir de las 12 del mediodía con el discurso del propio Mañueco y para el que no tiene límite de tiempo. Ya por la tarde será el turno de los diferentes grupos políticos y sus respectivas réplicas. Se espera que la votación comience a partir de las 8 de la tarde. Todo el debate se podrá seguir aquí en directo en Castilla y León Televisión. Esta es sin duda una de las imágenes del día. Es la primera vez que un papa acude al Congreso de los Diputados en España y el discurso de León XIV en la Cámara ha generado una larga ovación por parte de todos los parlamentarios. Unas palabras de gran alcance y que ya pasarán a la historia. Ha mandado varios mensajes velados el pontífice a la clase política para que busquen el consenso y se alejen de la polarización. Y también ha cargado su discurso de referencias a la historia de nuestra comunidad. León XIV ha destacado la vigencia del legado de la Escuela de Salamanca y del propio Francisco de Vitoria. Vigencia de las ideas de aquellos pensadores que hace 500 años, siguiendo la estela de Francisco de Vitoria, ya levantaron la voz para defender la dignidad de toda persona con independencia de su lugar de nacimiento o de su raza, y también de la necesidad de los límites del poder que debe ejercerse siempre dentro de los márgenes que marcan la ley, lo que hace 500 años empezó a irse en estas aulas en la Escuela de Salamanca. El Papa una vez más ha mirado al frente ante el problema de la inmigración y ha condenado el discurso de odio a los de fuera y lo ha hecho citando a la Escuela de Salamanca. Salamanca habría de asumir con singular lucidez la reflexión moral y jurídica que ese escenario reclamaba. En aquella sede universitaria, hace 500 años, introdujeron así en el discernimiento histórico la pregunta por el valor irreductible de todo ser humano.
El Papa, como ya ha hecho en varias ocasiones durante este viaje a España, ha recordado el peso de varias figuras muy vinculadas a Salamanca, como Teresa de Jesús, y también hoy en el Congreso a Miguel de Unamuno. Hasta la inquietud metafísica de Unamuno, que recordaba que el hombre no se resigna a morir del todo. España ha sabido mirar al ser humano como algo más que una pieza del orden social, económico, político. Un histórico discurso de apenas media hora en el que el pontífice ha defendido la paz y la dignidad de todos los seres humanos y que ha sido aclamado por más de 7 minutos de aplausos por el hemiciclo. Todos los minutos que ha dedicado, porque además han sido varias referencias, sí que pues nos sentimos muy halagados y recompensados en un año como es el 2026 en el que se celebra, ¿no?, el 5º centenario de la Escuela de Salamanca. Así que un homenaje a la universidad, pero también a Francisco de Vitoria. Agradecimiento de la Universidad de Salamanca a las palabras del pontífice, señalando que supone un gran reconocimiento a una serie de pensadores que tienen una escala verdaderamente universal. Y la ciudad también muy contenta de que la Universidad de Salamanca y algunos de sus personajes más ilustres hayan estado tan presentes en el discurso de León XIV. Pues bien, hombre, que tenga Salamanca en cuenta y Unamuno y todo aquello, muy importante para Salamanca, está bien que lo tenga en cuenta. Está muy bien que se visibilice por parte del Papa. Eso me parece estupendo, me parece estupendo que se acuerde de Salamanca, pero se tenía que acordar de otras cosas. Salamanca es una ciudad muy importante y tiene, por lo que sé, como una fuerte influencia católica y todo eso, así que... La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, hasta la hondura espiritual de Santa Teresa de Ávila, y desde la gran tradición jurídica española hasta la inquietud metafísica de Unamuno. Con esa referencia que han escuchado, el Papa ha vuelto a tener presente a Santa Teresa de Jesús, a la que ha nombrado ya en varias ocasiones desde que está en España. También ha citado en sus discursos en Madrid a otro místico abulense, a San Juan de la Cruz, y es imposible no tener el recuerdo de la presencia del por entonces cardenal Robert Prevost aquí, en la Basílica de la Santa, donde ofició una Eucaristía el 22 de septiembre de 2024, el que meses después se convertiría en León XIV. Un discurso cargado de mensajes como el rechazo a la polarización y la crispación política. Dice que la pluralidad no debería generar la descalificación permanente al adversario y reclama una palabra pública que respete a quien piensa distinto. Además, en su discurso, León XIV ha presentado la paz como una verdadera exigencia moral y aspiración política. Todo en un discurso en el que ha apelado al diálogo y también a la unión para defender la inmigración y las diferentes etapas de la vida, reforzando, dice León XIV, la dignidad humana. Es la primera vez que un papa habla en el Congreso de los Diputados y se dirige a todos los grupos políticos. Instituciones puestas al servicio del encuentro, una memoria histórica que busque la verdad y la reconciliación y una vida social capaz de sostener la amistad cívica y el respeto mutuo en medio de la discrepancia. León XIV ha reprochado también la discriminación de los migrantes. Que el extranjero debe ser acogido conforme a su dignidad y que la vida humana jamás puede ser tratada como mercancía. Y se ha preocupado por los avances tecnológicos y los conflictos bélicos. El desarrollo de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en el ámbito militar exige una vigilancia ética rigurosa para que las decisiones sobre la vida y la muerte nunca sean descargadas sobre automatismos. Deberes también para nuestros políticos. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. La discrepancia no conlleva humillación. Una ovación de récord ha reconocido el valor de esta histórica intervención. A la salida del Congreso, tanto Gobierno como oposición han compartido las palabras del Papa. Eso sí, cada uno ha destacado momentos diferentes de este discurso histórico con aplicación en la vida política de nuestro país.
en los dos grandes debates, no ya en España, no ya en Europa, en el mundo, que es la defensa de la paz, la defensa del derecho internacional y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante, absolutamente coherente con la posición del Gobierno de España. Ha sido de la A a la Z, compartido, sentido. En nuestro país tenemos un déficit de respeto a las instituciones y un profundo déficit todavía mayor de respeto a las convicciones. Y en este caso el Papa ha hablado de instituciones y sin las cuales, sin convicciones, no hay instituciones. Es perfectamente razonable escuchar un discurso de acogida, como el que nosotros compartimos, un discurso de combate de las mafias, un discurso sobre el derecho a permanecer en su propia tierra, con discursos también que lo que señalan son los conflictos que ocasiona la inmigración masiva en muchas sociedades. Por lo tanto, ninguna contradicción y muy satisfechos con los elogios que León XIV ha hecho a España. Pueden chirriar algunos discursos de partidos políticos que van de creyentes y de muy católicos y lo que hacen es menospreciar al pobre, porque al final no les molesta aquel que viene de fuera, les molesta aquel que viene de fuera con poco dinero. Y antes, en el saludo protocolario en el Congreso, Junts ha sido la nota discordante. Ha retenido al Papa durante más tiempo que el resto de diputados, agarrándole de la mano, ahí lo ven, y en inglés. Míriam Nogueras le ha pedido al pontífice que hable en catalán en su visita a Barcelona, como un acto de amor y respeto, le ha dicho. Minutos después, en su discurso, el Papa ha alabado al español como una lengua que une a los continentes. Ese consenso que veíamos entre políticos por las palabras del Papa es insólito, como lo ha sido también la ovación que ha despertado en el Congreso. Más ovaciones han recibido otras a lo largo de la historia, miembros de la familia real y algunos jefes de Estado, pero desde luego que ninguna tan larga como la de hoy. La de esta mañana ha sido la ovación en la que más han aplaudido los diputados. Ha durado más del doble que otras ocasiones solemnes en las que el Congreso en pleno ha palmoteado en honor a ilustres visitantes. Hace 3 años resonó en la Cámara esta otra aclamación. Se la dedicaron a la princesa Leonor en octubre de 2023 tras jurar la Constitución al cumplir la mayoría de edad. Los presentes golpearon sus manos durante 3 minutos y 49 segundos y no fueron más porque la presidenta del Congreso, Francina Armengol, interrumpió el entusiasmo laudatorio, aunque le costó varios intentos. Alteza, enhorabuena y felicidades. Aún así, la de Leonor superó con creces a otras que el Congreso le ha dedicado a Felipe VI, como la de 1 minuto y 58 segundos del acto de su proclamación como rey. Otras también han conseguido arrancar más de 1 minuto de aplausos, como el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tras su intervención por videoconferencia en 2020. Esta tarde el Papa ha mantenido una reunión privada con víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia. Las principales asociaciones no han sido convocadas y han reprochado la falta de pluralidad, dicen, de ese encuentro. León XIV se ha comprometido a tomar medidas para dar una respuesta eficaz por parte de la Iglesia. Esta mañana, ante los obispos, decía que su obligación era responder con escucha y verdad a lo que ha definido como una plaga. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación. Y en ese acto con los obispos hemos visto otro guiño a Castilla y León. El presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, le ha hecho entrega al Papa de un retrato de Santo Toribio. Es uno de los 3 santos que el Papa puso como ejemplo en la vigilia multitudinaria con los jóvenes del pasado sábado. Nació en el municipio vallisoletano de Mayorga. La agenda de León XIV, desde que aterrizó el sábado en Madrid y hasta el viernes, cuando abandonará nuestro país, es realmente intensa. A estas horas el Papa mantiene un encuentro multitudinario, lo veíamos antes, con la comunidad diocesana en el Bernabéu, en Madrid. Vamos ahora allí contigo, Diego Cano.
Sí, en el interior de este estadio Santiago Bernabéu, el Papa León XIV mantiene desde las 7:30 de la tarde aproximadamente ese encuentro con la comunidad diocesana, un espacio en el que participan fieles, familias, jóvenes, pero también músicas y representantes de distintas ramas de la Iglesia Católica. Más de 70.000 personas, 70.000 fieles acompañan al pontífice en el interior de este estadio para compartir con él una jornada, una velada llena de oración, música y también mensajes pastorales. Son actos masivos los que se producen en torno a la figura del Papa. Lo acabamos de ver en el Bernabéu y también en la vigilia con los jóvenes que se celebró este fin de semana en Madrid, con 500.000 de asistentes. Nosotros hemos hablado con algunos de los que partieron de Castilla y León y así es como vivieron ellos la experiencia. O sea, nosotros lo que veíamos en realidad era esto, las pantallas. Guarda en el móvil las emociones de este fin de semana. El mogollón ayuda porque hace que sea una pasada, pero a la vez se acompaña de una experiencia interior que yo creo que eso es individual y cada uno sabe lo que le ha quedado en el corazón. Luca ha visto ya a varios papas, pero esta vez llevó a sus hijos. Que los niños pudieran participar de esto y que entendieran, sin muchas palabras, pero con un gesto, es decir, cuando Dios nos llama, nosotros vamos. Más de 500.000 de personas ejercitaron la paciencia bajo el calor para ver y escuchar a León XIV de cerca. Una locura porque mucho calor, los niños que se quejaban, una organización un poco, digamos, no muy buena, regular, y al final cuando uno se queda ahí y ve que hay muchísimos jóvenes que están ahí arrodillados 50 minutos en silencio, uno dice, esto se ve solo aquí. Una vez allí yo tuve la certeza de que todo había merecido la pena. No solamente las 4 horas de espera, sino toda mi vida. Una experiencia compartida entre cánticos, rezos y juegos con otros cristianos que para ellos acabó en Valladolid a las 4 de la mañana. Los castellanos y leoneses han disfrutado de un tiempo estable en Madrid y los que viajen a Barcelona para ver al Papa correrán la misma suerte porque la semana va a seguir trayendo sol y calor. Sergio Hernández. Va a ser una semana muy tranquila, María, tiempo plenamente anticiclónico en toda la península ibérica. De hecho, si vemos el mapa de símbolos para mañana, vemos un poquito más de nubosidad en zonas de la cornisa cantábrica, algunas tormentas muy débiles en Pirineos, en Barcelona, por ejemplo, 27 grados de máxima, por encima de los 35 en el Valle del Guadalquivir y en las Vegas del Guadiana. Eso sí, en el tercio norte peninsular nos quedaremos con los termómetros un poquito más bajos. Notaremos ese descenso térmico. Para los siguientes días de esta semana, y ya enfocado en nuestra comunidad, en Castilla y León, van a predominar los cielos despejados durante todos estos días. Mañana y el miércoles notaremos ese importante descenso de las temperaturas. Además, lo haremos tanto en las máximas como en las mínimas. Luego ya, a partir del jueves, comienzan a remontar las temperaturas de manera muy notable. De hecho, para el fin de semana, el sábado y el domingo, seguimos hablando de cielos despejados, con algunas tormentas el domingo. Todavía está por ver porque el modelo saca bastante incertidumbre, pero fíjense en las máximas, no vamos a bajar de los 31 grados en ninguna, alcanzaremos los 36 en otras como Salamanca y las mínimas también se van a quedar realmente altas, incluso llegaremos a tener noches tropicales en alguna de nuestras capitales. Nueva subida de los precios de la vivienda. Hoy hemos conocido los datos del primer trimestre del año y se constata ese ascenso. Castilla y León, por cierto, es la tercera comunidad en la que más se disparan los precios. En los primeros 3 meses del año la vivienda se ha vuelto a disparar un 15% en Castilla y León, según datos del INE. Es la tercera comunidad autónoma con mayor subida por detrás de Aragón y Murcia. A nivel nacional el incremento ha sido algo inferior, pero también bate récords. Es la mayor subida desde 2007 y se suman ya 48 trimestres, es decir, 12 años con precios al alza. Sobresale la vivienda de segunda mano con el mayor encarecimiento de los últimos 19 años. Los precios de la vivienda parecen no detener su subida. La demanda sigue superando a la oferta. Ese sobreestocaje que teníamos hace años se ha ido reabsorbiendo, pero el problema es que nos ha pillado el toro en el sentido de que no se ha vuelto a construir. El stock inmobiliario se ha reducido un 35%, que también es una cifra pues muy alta, lo cual hace ahora mismo pues que también esas operaciones cuesten más en salir, aunque se siguen cerrando operaciones. Una situación que está empujando a los compradores a adquirir viviendas de segunda mano. En Castilla y León lo que tenemos nosotros visto es que más o menos el 80% del mercado de compraventa se produce en segunda mano, en el mercado de segunda mano, y un 20% en obra nueva. Lo normal es que se incremente
incrementara el porcentaje de obra nueva, pero tenemos un tapón muy importante que es la falta de suelo finalista en las ciudades más importantes de Castilla y León. Un problema presente también en toda España. Es especialmente notable en las grandes ciudades. Por eso muchos huyen de ellas y tensionan aún más los mercados de algunas provincias. Sobre todo zonas como Segovia, Ávila, que están tan cerca de Madrid con el tema de teletrabajo y eso, hay mucha gente que se viene a las periferias y eso lo que hace es un poco encarecer luego las ciudades alrededor de Madrid. Desde el sector inmobiliario piden a las administraciones y a las promotoras que trabajen juntas para dotar de suelo finalista a las ciudades y así poder empezar a descongestionar el mercado de la vivienda. Huelga de 24 horas en la agencia tributaria y en plena campaña de la renta, aunque por ahora no ha afectado a la marcha normal de las citas. Algo más de 1.100 empleados de Castilla y León estaban llamados a secundar el paro. Reclaman salarios dignos, la regulación del teletrabajo y el reconocimiento de profesión de riesgo para vigilancia aduanera. Es algo que llevan reclamando desde 2019. Ha sido un día complicado para el transporte de autobús en Segovia. Hoy ha comenzado la primera huelga de los conductores. Han planteado 34 jornadas de parones en total. Reclaman avanzar en la negociación del convenio colectivo. Los viajeros han sufrido retrasos y algunas cancelaciones. Entre el 85 y el 90% de los conductores de autobús han secundado esta huelga, según los datos de los sindicatos. Una situación que ha afectado al transporte metropolitano, pero sobre todo a la línea que conecta Segovia con la capital madrileña. Ha sido una mañana de retrasos y cancelaciones. Se debe esta huelga a la falta de avances en la negociación del convenio colectivo del sector, una situación que podría afectar también a otras provincias de la comunidad. Mañana de largas colas en la estación de autobuses de Segovia. En ellas, las personas que tenían previsto coger el autobús con destino a la capital madrileña, a otras provincias de la región o entre pueblos de Segovia. A los de las 8:30 les están dando a las 10. Como no sé cuándo vamos a salir, pues ahora son 25. Que luego pueden ser 1 hora, 2 horas. Yo voy retrasadísima, yo tenía que estar a las 9 de la mañana. Al enfado por las demoras en los servicios de primera hora han sumado el malestar por la falta de información por parte de las concesionarias. Han informado de qué autobús, porque son los derechos de los conductores, pero también tienen que ver por los pasajeros. Son algunos de los efectos de la primera jornada de huelga de las 34 convocadas por los sindicatos para reclamar avances en la negociación del convenio colectivo provincial de este sector. Entre sus peticiones, la reducción de las jornadas, que en muchos casos llegan hasta 15 horas, subidas salariales por encima del 3,25% y dietas más altas. Son de 11 euros, 11 y muy poco, y con eso no comes, ¿vale? Y donde la subida salarial es mínima. Y luego otra de las cosas es el carácter retroactivo. Un conflicto que podría extenderse a otras provincias de nuestra comunidad, donde también se encuentra en fase de negociación el convenio colectivo del transporte de viajeros. Esas movilizaciones también las secundan desde UGT, donde consideran que la primera jornada ha sido todo un éxito y que es necesaria para avanzar en las negociaciones. Además, desde la Organización de Trabajadores también tenían previstas movilizaciones el próximo 22 de junio para pedir el adelanto de la jubilación de los conductores profesionales, pero hoy han anunciado que las desconvocan, tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de la Seguridad Social. Precisamente ahora que estamos a las puertas del verano, son muchos los que ya preparan sus vacaciones, destinos dentro y fuera de España, viajes con mochila o de todo incluido. Lo cierto es que cada uno decide cómo viaja y también cómo se organiza. Hoy les preguntamos si prefieren hacerlo por su cuenta o si lo dejan en manos de profesionales. A la hora de viajar, como todo en la vida, cada uno tiene sus gustos. Por nuestra cuenta. Yo prefiero, depende qué tipo de viajes. Ahora mismo hemos venido de viaje y vamos por nuestra cuenta. Hay dos tipos de viajeros, los que prefieren crear su propia aventura. Por mi cuenta, prefiero ir yo solo y un poco más aventura. O los que buscan la comodidad de ir con todo ya organizado. Con una agencia siempre es más seguro porque te informan más de las cosas y vas con un itinerario. Elegir hacerlo con agencia de viajes tiene sus ventajas. Comodidad, acortamos tiempos que tú puedas dedicar para otras cosas, la profesionalidad, el know-how
de nuestro saber hacer de años y que te lo damos ya todo contrastado. Y eso de que si lo hacemos así nos va a costar más, nos aseguran, es un mito. Se lo van a regalar a las online, entonces eso es una falsa creencia, un bulo, que unas veces somos más caros, otras más baratos. Desde luego, si se trata de un viaje a destinos más complejos, es recomendable para un viajero primerizo. Todo tipo de viaje que podamos imaginar se pueden hacer desde una agencia de viajes. Así que depende de cómo quieras vivir tu experiencia, si hacer las actividades más populares o buscar los rincones locales más auténticos. En el exterior, Israel e Irán aseguran que han detenido los ataques cruzados. Ambos países han estado disparándose durante horas después de 2 meses de alto al fuego. El propio Donald Trump les ha exigido que pararan el fuego cruzado. Netanyahu ya ha advertido que volverá a responder con contundencia si cometen el error de atacar de nuevo a su país. Cada día tomas decisiones muy normales. Tan normales como ser cliente de Unicaja. ¿Qué? Hasta 900 € por hacerte cliente online. Consulta condiciones en unicaja.es. La guerra en Ucrania, el cierre de Hormuz, el encarecimiento de la energía. Eso obliga a replantearnos lo que es nuestras empresas, nuestras pymes. De poco sirven ya los planes estratégicos realizados con varios años de antelación. La realidad se impone y ante esos cambios que pueden trastocar las cuentas, las pymes frente a una gran empresa tienen más fácil adaptarse. Sin embargo, tenemos una serie de frenos en España que hacen que nuestra competitividad sea de un 20% frente a un 30% que tiene la media de la Unión Europea. Y entre esos frenos, la burocracia. Tenemos una asfixia, hay un dato ahí que es cualquier pequeño comercio de cualquier pueblecito de Castilla y León, del mundo rural, tiene 3.000 normas que les están afectando. A ellos se unen las quejas por los costes laborales, el asentismo o la presión fiscal. El doble de presión fiscal sobre la empresa española que la que tiene una empresa sueca. Y luego nosotros tenemos que competir con esa empresa sueca. Y un problema más, cuesta encontrar trabajadores. A veces en Castilla y León trabajamos mucho, somos muy buenos, pero fallamos en contar lo buenos que somos. Y el talento se va. Que no ocurra es uno de los retos de las pymes de Castilla y León o lo que es lo mismo, de más del 99% de nuestras empresas. Recta final del juicio contra el hermano de Pedro Sánchez con la lectura de las conclusiones. PP y Vox han cargado hoy contra la Fiscalía, además de asegurar que el puesto se creó a dedo para David Sánchez. El Ministerio Público ha vuelto a pedir la absolución de los 2 principales acusados y las defensas, por su parte, han buscado desmentir a la AUCO. Se desconoce las personas que determinaron, que influenciaron al parecer o que determinaron la creación del puesto de trabajo. No podemos más que afirmar que este puesto de trabajo ya existía. A ver si por ser hermano de quien es no puede firmar una plaza. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu. Hombre, tendrá derecho a acceder a las plazas públicas. ¿O no les gusta a estos señores que el señor David Sánchez Pérez Castejón trabaje? La versión que introduce el señor teniente coronel en sala contradice el contenido de esos atestados en los que a su vez también se ha ratificado. Es decir, dice una cosa y dice lo contrario. Novedades en el caso de Air Europa. Un juzgado de Madrid ha imputado al vicepresidente de la SEPI por el rescate de la aerolínea, un movimiento que responde a la querella presentada por PP y Vox. El instructor cita como investigado a Bartolomé Lora por un posible delito de prevaricación administrativa. La cita se ha fijado para el próximo 3 de julio. Y vean cómo fue recibido Víctor de Aldama ayer en Zamora. El presunto comisionista fue al Estado Ruta de la Plata para apoyar al equipo zamorano del que fue presidente y varios aficionados le corearon «Lo hiciste bien» o «Víctor de Aldama tira de la trama». Falta poco más para que se conozca la sentencia del caso Mascarillas. El juez Santiago Pedraz indaga si hubo alguna vinculación entre Leire Díez y la Fiscalía General del Estado en la etapa de Álvaro García Ortiz al frente de la institución. Ha preguntado al Ministerio Público si hubo reuniones con la conocida como fontanera del PSOE. Investiga si Díez ofrecía pactos con la Fiscalía a personas implicadas en otros casos a cambio de información. Y según el último sondeo publicado en El País y la cadena SER, el PP sigue subiendo en intención de voto y aumenta su ventaja sobre el PSOE. Le saca casi 5 puntos. Los socialistas habrían caído cerca de 1 punto desde el mes anterior. Este sondeo se realizó después de la imputación de Zapatero y de la entrada de la UCO en la sede de Ferraz. Vox bajaría respecto al barómetro anterior, pero seguiría con mejor resultado que en las últimas generales.
Hoy se ha confirmado la fecha en la que Pedro Sánchez dará explicaciones en el Congreso sobre los casos de corrupción. Será el 24 de junio. El presidente del Gobierno abordará entonces la imputación de Zapatero, la trama de Leire Díez y también la última reunión del Consejo Europeo. No es la primera vez que aprovecha un asunto internacional para plantear también cuestiones internas y problemáticas. Ha ocurrido varias veces en los últimos años, como el anuncio sobre el Estado palestino en 2024 en plena investigación del caso Koldo. El reconocimiento al Estado de Palestina. O el choque con Trump en la cumbre de la OTAN tras el ingreso en prisión de Santos Cerdán. Porque nosotros somos un socio fiable. Y también su posición sobre Irán en marzo a las puertas del juicio del caso Mascarilla. No a la guerra. Son coincidencias, porque es verdad que un gobierno no puede estar pensando lo que va a suceder en el mundo para reaccionar, pero sí que es cierto que le viene muy bien. Así se encarga de acentuar su postura en asuntos internacionales cuando hay río revuelto en España. ¿De qué manera se puede apagar una crisis interna? Pues acudiendo a algún escenario internacional que esté impactando de forma clara, sobre todo en los medios de comunicación. Al final se desvía el foco. Esta estrategia también puede usarse en periodos electorales. Puede jugar como un activo electoral o como una rémora, porque al final lo que se consigue con estas acciones es politizar en la esfera nacional la política exterior. También ha habido coincidencias a la inversa, como las novedades sobre la investigación a Begoña Gómez que han sorprendido a Sánchez en India o en China. El Archivo Histórico de León se ha convertido en el primer archivo público que aloja un fondo documental perteneciente a un presidente del Gobierno. Hasta 1 millón de documentos en torno al mandato de Arias Navarro. Dicen los expertos que es como entrar en la trastienda de la vida política. Más de 1000 documentos entre notas, expedientes, informes o cartas y más de 5000 fotografías que formaban parte del archivo presidencial privado del que fuera presidente del Gobierno en los últimos años de la dictadura de Franco. Esas notas previas, esos borradores del histórico anuncio del 20 de noviembre de 1975, cuando Arias Navarro públicamente en la televisión nos comunicó al país la muerte de Franco. Vamos a ver qué pensaban. ¿Qué se pensaba desde la dictadura franquista? Había, digamos, gente dentro de la dictadura franquista que no quería realmente vivir una democracia. Había otros sectores que sí que eran más aperturistas. También de sus etapas como gobernador en las provincias de León, Canarias o Navarra, al frente de la Alcaldía de Madrid, o de sus años como ministro de Gobernación. La trastienda de la vida política. La cocina. Cómo se cocinaban los acuerdos. Cómo se llegaban a determinadas situaciones. Eso está ahí. Algunos de estos documentos exponen también curiosidades y creencias del expresidente. Hay evidencias de su trato con un futurólogo que, en función de la posición de estrellas y planetas, le adelantaba cómo le iría en reuniones frente a líderes europeos o el futuro del conflicto del Sáhara. Este archivo lo bueno que tiene es que es la intrahistoria, es el día a día de un personaje político. También está el archivo documental de su mujer, Mariluz del Valle, como propietaria de la Hullera Vasco-Leonesa. Documentos abiertos al público de forma presencial en el Archivo Provincial de León y que estarán disponibles en versión digital a partir de por lo menos un año. 4 policías nacionales de Valladolid han detenido en Ceuta a uno de los narcos más buscados. Se le conocía como el Chatito y lo sorprendieron en plena calle. Es un peligroso conductor de narcolanchas que tenía 2 órdenes de entrada en prisión. Hace años se hizo viral un vídeo suyo en el que se burlaba de lo fácil que era transportar droga en esas embarcaciones. Y en León, la policía ha conseguido detener al hombre que apuñaló a otro en La Bañeza la semana pasada. Todo empezó por una discusión entre ambos y después de agredirle se dio a la fuga. Un varón de 35 años ha sido detenido por apuñalar a otro tras una discusión en el interior de una vivienda en La Bañeza. El agresor se había dado a la fuga tras dejar a la víctima herida de gravedad al recibir la puñalada en una zona vital y tener que ser trasladada al hospital de León. Desde ese momento el equipo territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil de La Bañeza se hizo cargo de las investigaciones y consiguió identificarlo y seguir su rastro hasta un domicilio de León capital. Con el apoyo de la Policía Nacional se procedió a su detención y su puesta a disposición judicial. En Pascual hemos creado algo que escapa a cualquier definición. Imagina un batido que recuerda a un helado, pero que parece una suave crema con lo mejor de la leche. ¿Lo tienes? Pues tampoco es eso. Solo sabemos que se llama Pascual Lateado y que está buenísimo. Un placer que no se deja definir.
Las plataformas de streaming han obligado al séptimo arte a reinventarse y una de esas fórmulas es precisamente la fiesta del cine. Hasta el jueves se puede disfrutar de entradas a un precio reducido de tan solo 3,50 euros. Un precio que ha vuelto a llenar las salas de los cines en días de la semana que además suelen ser algo más flojos. Es la manera también del sector de agradecer a los espectadores que se decanten por la pantalla grande. Se nota, se nota. Un lunes hay bastante más que otros días, sí. Vimos que estaba barato y digo, bueno, una salidita y no más. Si estuviese todos los días a 3,50, seguro que vendríamos más. No tiene nada que ver la televisión con el cine en pantalla grande.